Un saludo muy cordial a los participantes en este apostolado de oración por los difuntos, cuyos organizadores me han explicado que pensaban transmitir este curso que impartí hace poco tiempo, lo acabé en 46 sesiones de 3/4 de hora cada una, en mi parroquia de San Gabriel Arcángel en Madrid. Es para mí este curso sobre los padres de la Iglesia, que lo que hace es transmitir toda esta enseñanza de Benedicto XVI durante los años en que, después de haber explicado las figuras de cada uno de los apóstoles y de los primeros testigos de la fe del Nuevo Testamento, pues dedicó un tiempo a ese depósito de la fe, a esa fuente de la revelación que son los padres de la Iglesia. Como dice el Catecismo, el depósito está contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, y fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. O sea, hay bajo la acción del Espíritu Santo, que hace que se pongan por escrito en determinados momentos los textos que se transmitían, la revelación que se transmitía en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, y luego en la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento, pues también el Espíritu ha ido sosteniendo a la Iglesia de Jesucristo, y es muy interesante conocer cómo ha sido el comienzo de esa Iglesia en los primeros siglos de la Iglesia, hasta el siglo VIII, porque ahí se va constituyendo todo, ahí surgen los primeros problemas, y como el Espíritu Santo suscita también grandes personajes, padres de la Iglesia, autores eclesiásticos de gran renombre, que que salen al paso y que tutelan y defienden y explican y transmiten ese depósito de la fe. Por eso, para saber cuál es la fuente de nuestra revelación, siempre hay que conocer la traditio, lo que se nos ha entregado. Esa traditio se expresa en dos cosas: en la Sagrada Escritura y en los testimonios de estos padres de los primeros siglos. El Papa Benedicto también realiza en este curso de Padres de la Iglesia 4 catequesis sobre la importancia de la tradición y la comunión en los orígenes de la Iglesia. Es decir, que nosotros tenemos que estar en comunión diacrónica con los apóstoles. La Iglesia no se inventa, la Iglesia va profundizando en esa revelación y la va procurando vivir cada día más fielmente, pero no se inventa nada. Hay que estar no solo en comunión sincrónica con los que viven ahora, con las almas del cielo, los almas del purgatorio, los ángeles, por supuesto la Santísima Trinidad, la Virgen, San José, y no solo con los que viven ahora, caminan, peregrinan en esta tierra, sino en comunión diacrónica, es decir, a lo largo del tiempo, conectar con los apóstoles. El día que dejáramos de vivir la fe apostólica, dejaríamos de ser de la Iglesia Católica Apostólica. No, nosotros hemos de conectar con los apóstoles, lo que ellos viven. ¿Y cómo se conecta? A través de la traditio, de esa sucesión apostólica que se produce a través del tiempo. Y en eso los testigos más relevantes son los padres de la Iglesia. Yo recuerdo en una ocasión, cuando estaba en la diócesis de Córdoba, una conferencia que dio el cardenal Cañizares sobre la catequesis de Juan Pablo II sobre el matrimonio. Al acabar la conferencia, pues alguien dijo: uy, qué cosa más antigua, que todavía se rechace la anticoncepción y tal. Y entonces, antes de que respondiera don Antonio Cañizares, que estaba en ese momento como arzobispo de Granada, el obispo diocesano
don Javier Martínez, pues quiso intervenir, y con el permiso del señor arzobispo quería decir una cosa, la Iglesia es apostólica. El día que enseñemos algo contrario a lo que enseñaron los apóstoles, hemos dejado de ser miembros de la Iglesia. No nos podemos inventar una nueva moral sexual, por más que en el ambiente esté la situación muy corrompida, ¿no? Pues esto es muy clave, ¿no? Entonces, este curso, que en 46 sesiones, pues tiene, por una parte, una primera serie de catequesis que dio Benedicto sobre los padres de los primeros siglos, ¿no? Y luego, que empezó en febrero de 2007 hasta marzo de 2008, y ahí se dan las dos primeras épocas de la patrística. La primera, que comienza con San Clemente Romano y termina en los albores del siglo IV con el concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico después del de Jerusalén, y cuando se consigue la libertad religiosa. La segunda parte, que también tratamos, es la edad de oro de la patrística, que se extiende durante todo el siglo IV, un siglo tremendo, pero en el que hubo unos grandísimos padres, y que llega hasta primeros del siglo V, el año 430, ya pues cerca del concilio de Éfeso, con la muerte de San Agustín. Luego pues pasamos a la segunda parte de esa catequesis de Benedicto, que es desde Clemente de Roma, de esa segunda parte, que es la parte, la última parte de la patrística, ¿no? La tercera y última etapa, que termina con San Isidoro de Sevilla en Occidente y San Juan Damasceno en Oriente. Son años convulsos, de invasiones de los pueblos nórdicos y orientales que acarrean la división y la caída posterior del Imperio Romano, y donde también la unidad de la Iglesia se encuentra severamente comprometida. Y en ese panorama brillan con luz propia algunas mentes que iluminaron la doctrina católica, entre quienes destacan el Papa San León y San Gregorio Magnos, y que dejaron una huella indeleble en la vida de la Iglesia. Pues este es el curso, es conocer lo que ha sido la vida de la Iglesia en los primeros siglos, cómo se ha ido discerniendo y clarificando de confusiones, de errores, de equivocaciones, y cómo se cumplió lo que dijo Jesucristo: yo seguiré estando con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y Él está a través de su Espíritu, que es el que guía a la Iglesia. Pues que les encomendaré para que les sirva para profundizar en su conocimiento de esta fuente, esta segunda fuente de la revelación, que es la segunda expresión, después de la Sagrada Escritura, de la tradición apostólica, la entrega, lo que se nos ha entregado desde los apóstoles. Dios los bendiga.